Sufrí en silencio, como saben hacerlo todas las madres buenas, pero me tocó estar presente. Me han pintado siempre demasiado dolorosa, derrumbada por la tragedia. No fue así. Yo estaba ahí para dar razón de mi esperanza, algo que sigo haciendo en todos los momentos de la historia. Tengan en cuenta que yo soy la madre del resucitado. Está bien que recuerden mis sufrimientos, pero además resalten mi alegría ante las maravillas del Señor. Continúo siendo la madre de la iglesia, de cada comunidad, de cada hogar, allá junto a la cruz. Jesús me entregó a Juan como hijo y en él a todos los humanos. Hoy, en Personajes de la Pasión, María, Madre de Dios. Cuánto es hermoso hablar siempre bien de todas las madres, de todas nuestras madres. Pero cuánto también es bello hablar de la Madre del Señor. Dice un salmo: me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Y en este caso, refiriéndonos a la Madre del Rey. En la literatura juánica, Jesús en la cruz es rey, es el rey por excelencia. Y junto a ese reino que se instaura desde la cruz, aparece su madre. Juan capítulo 19, versículo 25, dice textualmente: junto, cerca, otra traducción dirá así, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Es importante que en este episodio tan hermoso de los relatos de la pasión, Juan haya querido situar junto a la cruz, junto al trono del rey, a su madre. Y esto evidencia sin duda que para Juan, María está asistiendo al nacimiento de la iglesia. No es a propósito la ubicación de la madre a los pies de la cruz, cerca de la cruz, donde el Hijo muere de manera solemne y de manera real. Con el corazón traspasado por la lanza brotará la sangre y el agua. Los santos padres han visto, y el propio Juan, el nacimiento de la iglesia, del corazón traspasado del Mesías. Ahí está la madre. Muchos teólogos aseguran que en ese lugar que María ocupa en el Evangelio al pie de la cruz, María celebra otra Navidad, otra natividad. Ella vuelve a ser madre al pie de la cruz por estar ahí contemplando el nacimiento de la iglesia. Pero el hecho de su presencia no termina allí, porque Jesús dedica a ella unas palabras desde la cruz. Dice el capítulo 19, versículo 26. Jesús, al ver a la madre, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que tanto amaba, al discípulo amado, le dirá: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. El hecho de estar al pie de la cruz, junto al trono del Rey, se hace ahora solemne, en una clara manifestación testimonial de que ella es madre de los que Él está engendrando en la cruz. Realmente María vive una nueva maternidad, engendra los que han nacido del costado abierto de su Hijo. Y por eso las palabras de Jesús son categóricas. No la llama madre, no la llama María, la llama mujer. Mujer, he ahí a tu Hijo. Mujer, he ahí a tu Hijo. Manifestando esa maternidad como sería la maternidad de Eva, la madre, la mujer, madre de todos los vivientes. El nuevo Adán ha muerto en la cruz y la nueva Eva
ha estado allí en el momento del alumbramiento de los que nacen del corazón traspasado del Mesías. María, la Madre de Jesús, la mujer dócil a la palabra, dócil a cumplirla, dócil al Espíritu, se ha hecho discípula. Para San Juan, el itinerario hacia la cruz es el itinerario del discípulo amado que también va a recibir a la Madre. Pero aquel discípulo también se ve reflejado en aquella que ha sido discípula del Hijo. Lo acompaña hasta la cruz, lo acompañará hasta la sepultura y seguramente será la primera que reciba el anuncio de la resurrección en la intimidad de su corazón y de su casa. La Virgen María, la Madre de Jesús, es el prototipo de la fidelidad, fiel a su Hijo hasta la cruz. María es el prototipo, por así decirlo, el emblema de esta nueva salvación, de la novedad de la vida que encarna la palabra y la hace verdaderamente práctica en el quehacer. Así la miramos en la boda de Caná. Hagan lo que Él les diga, hagan lo que mi hijo les pide. Ella sabe qué es lo que Jesús puede hacer. Pero ella es la madre que lo alumbró allá en Belén de Judá. Es la madre que lo envolvió en pañales, es la madre que lo presentó a los pastores, es la madre que lo presentó a los magos, es la madre que lo encontró y lo presentó en el templo y más tarde lo encontrará allí. Por eso, bien supieron decirle aquellos que refirieron a Jesús su presencia: te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús, sin menoscabar lo que ella es, les recuerda que su madre y sus hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cuán grande el elogio que el propio Hijo hace de su madre, y al pie de la cruz se asegura que esta presencia de la Madre en la cruz la convierte así en testigo del amor y en un nuevo acto de maternidad por medio del cual María es madre de todos los creyentes. Este viernes de Pasión, la Iglesia recordará los dolores de María. Ella será la dolorosa, la que conoció el dolor, fruto del amor de madre, del dolor de discípula de su Hijo. Y la tradición le recordará con los 7 dolores. María es la dolorosa madre que nos habla siempre de la esperanza, porque del dolor María pasó a la confianza, a la serena certeza de aquel que ha hecho obras grandes por ella, ahora la volverá a alegrar y hacer de ella la privilegiada cuando le anuncie la salvación de Dios al resucitar a su Hijo. María de Nazaret, la dolorosa, la que la Iglesia contempla como la mujer que ha sufrido en nombre de todas las mujeres que son madre, pero desde ella también la Iglesia descubre que la maternidad en Dios produce frutos de vida. María es la que está al pie de la cruz, la que acompañó a su Hijo, la que estará en la sepultura, pero que seguramente también estará atenta a la mañana de la Pascua. Y finalmente, como lo señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, estará junto al grupo de los apóstoles en la espera del Espíritu prometido, del Espíritu que su Hijo ha querido enviar a todos aquellos que le han seguido para que Él siga viviendo en sus corazones. María es la que evoca los mejores cánticos en estos días de pasión, porque no hay dolor del Hijo que no haya asociado al corazón de su madre, porque no hay amor de madre que no haya querido asociarse al dolor de su Hijo. Por eso la liturgia hoy la reviste de luto en la espera de volverla a alegrar con el color de la gracia y de la alegría que solo Dios puede dar. María
es la madre del dolor que nos enseña a ir siempre a Jesucristo el Señor. En la Virgen Dolorosa que contemplamos en el día de la pasión del Señor, se cumple la profecía de Simeón en el capítulo 2 del versículo 34 según San Lucas. En verdad, una espada atravesará tu alma, porque este hijo está puesto para ser bandera discutida. María es la madre que guardaba todo en su corazón y que ante los acontecimientos salvadores del Hijo crucificado comparte con Él la muerte que dará vida a todos. Ella también participa de ese entregar la vida, de entregar a su Hijo por el rescate de una humanidad. Simón bien se lo advirtió, versículo 35, y a ti misma una espada atravesará tu alma. De eso refiere la vida de María en el episodio de la pasión. Ella comparte de manera espiritual y humana como madre el dolor que nos trajo la salvación. María es la dolorosa, la Virgen que ha podido escuchar a Dios y entender a Dios incluso desde el sufrimiento. En ella se cumple el mensaje, entonces, la profecía de Simeón aquel día cuando presentó con gozo al niño al templo, recordando así que el nombre dado al niño debía ser Jesús, que quiere decir el que viene a salvarnos. María ahora comprende el significado de su nombre. Ella asume que aquel hijo de sus entrañas, hoy arrancado del país de los vivos, ha venido para rescatarnos, para salvarnos. Y ella está allí para que esa salvación se complete. Ella también ofrece la vida del Hijo para nuestra salvación. Una de las figuras protagonistas y quizás la más importante después del Señor Jesús en los acontecimientos de la pasión es su propia madre. A todos nos han quedado grabadas no solo lo del imaginario hollywoodesco que nos puede venir de las películas, algunas más serias que otras, sobre la vida del Señor Jesús, porque es reiterativo, es insistente que la que estaba al pie de la cruz no solo era la Magdalena, no solo era Juan el Evangelista, sino la propia madre del Señor Jesús. No es extraño pensar eso, a ninguno nos resulta inverosímil que junto a un lecho de muerte, junto a una cárcel, junto al dolor, estén las madres de aquellos que sufren. Eso no es nada extraño. Pero lo que sí lo es la actitud. Y es eso lo que nos refleja la tradición y es eso lo que nos refleja propiamente el análisis histórico. Pero quiero ir atrás. La figura de María, históricamente, ¿cómo se sostiene? Bien, lo primero es, ¿quiénes fueron sus padres? La tradición nos dice a partir del protoevangelio de Santiago, que es un evangelio apócrifo, que sus padres eran Joaquín y Ana. Y se supone que ellos Ana llegó a concebir a María después de largas oraciones y en ancianidad. Y esa niña fue desde pequeña consagrada al templo. Sabemos bien que efectivamente los primogénitos debían ser llevados al templo. Y empieza lo legendario del asunto. La niña fue llevada al templo a los 3 años y ahí se conservó hasta que ya tenía edad para casarse. El protoevangelio de Santiago habla de 14 años. Sabemos que desde los 12 años y medio en la cultura judía estaba permitido que una muchachita se desposara, se casara. Entonces, por lo tanto, y por favor, hay que considerar el hecho de que las edades cronológicas y psicológicas no coinciden con las de nuestro tiempo. A ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar en una niña de 14 años casándose, pero en tiempos del Señor Jesús ya eran mujeres adultas, ya eran maduras. Un varón después de los 12 años con el Bar Mishvah ya es un adulto. Entonces, por lo tanto, estamos en un ambiente de ese estilo. ¿Qué más nos dicen? ¿Dónde nació la Virgen? Bueno,
hay tantas discusiones. Algunos dicen que en Nazaret, otros dirán que en Séforis y otros dirán que en la misma Jerusalén. De hecho, hay una tradición muy extendida, pero muy extendida, que se supone que la familia de la Virgen vivía en Jerusalén junto a la piscina que se llama Probática, que en aquel entonces quedaba fuera de la ciudad, de hecho, varios metros fuera de la ciudad. Ahí se construyó, ya desde la emperatriz Eudocia, se construyó una basílica en honor a los padres de la Virgen, y allí estaba una cripta dedicada a Santa Ana, que fue descubierta en el siglo XVIII, en el siglo XIX, se realizaron esas excavaciones. Eso es lo que podemos decir. Parece ser que la tradición más plausible, la que mejor se sostiene, es que la Virgen nació en Jerusalén y vivió en Jerusalén. Ahora bien, ya empiezan las historias, los relatos, cómo llegó a casarse con José. Acuérdense que ahí no era un asunto de enamoramiento, sino sencillamente las familias se ponían de acuerdo y pues casaban a los hijos. La tradición cuenta, insisto, de los apócrifos, que cuando ya María alcanzó la edad de casarse, el sumo sacerdote mandó a llamar a todos los jóvenes que habían en Israel en edad de casarse, y entonces que llevarse en su bastoncito, su vara, y la vara que floreciera sembrada en tierra, ese sería el que se casaría con la Virgen. Y entonces la vara de San José floreció en Azucenas y por eso fue destinado a ser el esposo de la Virgen. Insisto, todo esto son tradiciones que vienen de los apócrifos. Vamos más lejos, en la Pasión, ¿qué podemos decir directamente del acontecimiento de la Pasión? La tradición nos dice que en el Santo Via Crucis, la cuarta estación es Jesús encuentra a María su madre. Pero resulta ser que los cristianos del siglo IV en adelante, que siguiendo los pasos de la madre de Constantino, de Santa Elena, buscaban algunas cosas que hicieran referencia a la pasión de Cristo, el caso de la cruz de Cristo, la corona de Cristo, etc., no encontraron nada con respecto a eso. Con el paso de los siglos sí apareció una tradición simpática, que decía que, lo que sería para nosotros la cuarta estación del Via Crucis, que la Virgen se desmayó al ver el sufrimiento del Maestro. Y por eso durante muchísimos siglos la cuarta estación realmente era eso, Santa María in Spasmo, es decir, el desmayo de la Virgen al ver los sufrimientos de su Hijo. Bien, evidentemente, insisto, estamos frente a tradiciones, ninguna de ellas sostenidas por datos concretamente históricos. Vamos más lejos. El destino de maternidad universal de María. El hecho de que desde la cruz se la entrega a Juan, cómo lo interpretó la Iglesia. Ya desde finales del siglo II y inicios del siglo III, hay una gran cantidad de padres de la Iglesia y de escritores eclesiásticos que van a hacer referencia a eso. Todo el que se considera seguidor de Cristo es hijo de María. Lo va a decir Orígenes a inicios del siglo III. Y así de la misma manera un San Ambrosio, todos un San Gregorio van a insistir en la maternidad universal de María. Por lo tanto, eso se conservó. Vamos más adelante. El acontecimiento de la resurrección. No hay bajo ninguna circunstancia, ninguna referencia en los evangelios a si Jesús se apareció a la Virgen. Pero van a ser los padres de la Iglesia, y vuelvo ahora a hablar de San Ambrosio, el que nos va a hablar de una posible aparición antes que a la Magdalena, a María Santísima. Claro, quedaría muy lindo, ¿no? Incluso escritores sagrados de gran renombre, un San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes de España, escribirá justamente el papel de María durante esas horas, durante esos días de la muerte del Señor Jesús. Ella es la que junta a los apóstoles. En torno a ella se van reuniendo. Incluso hay un pasaje hermosísimo en el que Juan, que es el encomendado a ir a buscar a los otros 10, acuérdense que Judas se había ahorcado, pues va y vuelve trayendo a uno, a otro, y el que no llegaba era Pedro. El que no quería volver, dado el inmenso dolor que sentía por haber negado al Maestro. Y la Virgen le dice San Juan de Ávila, a Juan el evangelista, vete y dile a Pedro que es suficiente con que haya perdido un hijo como para perder 2, que venga. Y la Virgen es la que los va juntando. ¿La vemos en Pentecostés? Sí. No sabemos si el Señor
se le apareció a ella primero antes que a cualquier otro. No sería extraño, ¿no? El amor del hijo por su madre que le llevase la gran alegría. Luego, ¿qué ocurre con ella después de la resurrección y después de Pentecostés? La tradición sostiene dos cosas. Una, que se durmió en Jerusalén, esa es la versión del mundo greco-ortodoxo, por eso existe la basílica y la iglesia de la dormición, y que en el momento en el que ella iba muriendo, en el momento en el que se sabía que iba a morir, se convocó a todos los apóstoles, llegaron todos, menos Santiago, que había sido martirizado, y Santo Tomás, que estaba en la India. Cuando Tomás llegó, ya había muerto la Virgen, y entonces él dice, pero yo quiero ver dónde está el cuerpo de mi madre, y fue a verlo y ya no estaba el cuerpo. Y entonces, por eso es que su cuerpo subió al cielo. La tradición católica, basada en el dogma de la Asunción, sostiene otra cosa, que la Virgen fue llevada por San Juan a Éfeso y que ahí efectivamente fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Indistintamente, no podemos negar la importancia histórica, real, del papel de una madre que llega incluso a estar al pie del suplicio de su hijo y le acompaña hasta el último momento. Las imágenes enternecedoras de los cuadros o de las esculturas como la de Miguel Ángel, La Pietà, de la madre sosteniendo el cuerpo de su hijo sobre sus piernas, son solo la referencia, no de una piedad vacía, sino de un sentido profundo del amor de una madre, amor que se extiende a todos y que la historia de la Iglesia no solamente sostiene, sino que acompaña y se aprovecha de ella para beneficio de los que somos hermanos del Hijo de María de Nazaret. María, nuestra Madre Santísima, la Madre de Jesús. Esta santa mujer predestinada desde aquel momento, el Señor la elige y le da esta misión. Y ella responde sí. Ese sí de entrega, ese sí de amor, ese sí de María desde el momento de la Anunciación, que abraza esa tarea con amor y esta palabra, este Dios, se encarna en su vientre. Y ella dice sí, con valentía. Y se encuentra en el momento del nacimiento con la dulzura y la ternura de aquel rostro maravilloso y aquel encuentro de la madre y del hijo por primera vez. María dice sí en el camino, en la huida a Egipto. María sigue manteniéndose firme en este sí. Cuando su niño se le pierde y se regresa, no importa cuánto, a encontrarlo, a buscarlo. María dice sí cuando guarda todo aquello en su corazón y analiza y está rumiando toda esta palabra en lo profundo de su ser, entendiendo esta gracia que está en torno a ella. Es Jesús, es Dios, el que está con ella, el que convive con ella. Ella camina de larguito, pero allí con él, escuchándole en su predicación. Y María dice sí, y se mantiene firme ante este sí, en el momento de la pasión. En el camino del Calvario, no es nada fácil para una madre ver el dolor, ver el tormento, ver a su hijo azotado, ver a su hijo flagelado, ver la tortura a la que un hijo le es sometido, su hijo está siendo sometido. Y la madre sigue diciendo sí, sí a Dios, sí a la fe, sí al amor, sí a la entrega. Y cada latigazo que nuestro Señor Jesús recibe en su cuerpo, ella también lo recibe, ella también lo siente. ¿Y cómo es capaz esta madre de poder ver el dolor de su hijo y poder unirse a la oración de Cristo diciendo en lo profundo de su ser, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Solo María que ha entendido esta tarea, que en medio de su dolor, que en medio de aquel momento duro, difícil, tremendo, ella logra mantenerse firme, sintiendo en su corazón cada caída de su hijo, cada maltrato, cada una de las torturas. Ella lo siente, ella lo percibe. Cada uno de los clavos que traspasan a su hijo, ella también lo siente y sigue firme. Nos dice el Evangelio que al lado de la cruz estaba María y está ahí de pie para levantar a su hijo en las caídas, para decirle: aquí estoy, entendiendo el Evangelio, entendiendo esta gracia que he venido aprendiendo y que he venido escuchando y que he venido asimilando en lo profundo de mi corazón. Y esta es María, la que se encuentra cara a cara con el dolor y se mantiene firme, porque sabe que este hijo a quien ella cuidó, quien se movió en su vientre, ese bebé que nació ahí, que dentro de ella se gestó, que ella cuidó, ese rostro maravilloso, está hoy desangrándose en una cruz por amor a cada uno de nosotros, por amor al género humano, a todas las generaciones. Esa sangre preciosa que brota de nuestro Señor Jesucristo es esa sangre heredada de nuestra Madre María Santísima. Y son uno solo. Y ella siente, y él siente. Y ahí está María, firme y valiente, con el más terrible de los dolores que se pueden sentir en el alma, que un ser humano es capaz de sentir, y esta mujer santa lo siente y lo vive con él. María Santísima mira el rostro de su hijo y escucha las últimas palabras, y son como un taladro en lo profundo de su alma, al saber que su ser amado está partiendo. Pero al mismo tiempo este dolor de María es un dolor diferente, es un dolor sobrenatural, porque es un dolor con esperanza, porque sabe y comprende ya en este momento que esta palabra se tenía que cumplir. Y hay mucho dolor y hay mucha tristeza, pero también hay esperanza de que esta palabra se cumple y que no todo se acaba ahí, que ahí empieza el triunfo de la grandeza de Dios. María Santísima siente este dolor y su hijo muere. Y mira a su hijo morir terriblemente, como muchas madres hoy miran el dolor de sus hijos en la enfermedad, miran el dolor de sus hijos en las diferentes realidades que les toca vivir, en la drogadicción, en el alcoholismo, en las diferentes situaciones que como madres nos toca vivir. Mirarlo también en los momentos alegres cuando está creciendo, cuando aprende a caminar. Mirarlo también en la tristeza, en su dolor, en sus frustraciones. Y ahí está la madre y aquí está María. En la alegría de Belén como en el dolor de la cruz. Y ahora desciende ese cuerpo ya sin vida de esa cruz. ¿Y quién lo recibe? Lo recibe la madre. Y lo recibe en sus brazos y ella vuelve a tener en sus manos aquel bebé que con tanto amor ella recibe el día de la natividad y que ahora vuelve a recibir en sus brazos, muerto por amor por cada uno de nosotros. Y esa mirada de María cara a cara con Jesús, y se encuentra cara a cara con su amado, y se encuentra cara a cara con su hijo, el hijo de sus entrañas, a quien ella ha compartido para que esa palabra se cumpla y podamos lograr la gracia de la salvación. Y esta es María, la madre que ha encontrado la fortaleza en el Todopoderoso, la madre que ha encontrado la fortaleza, y es por eso que su dolor también tiene la esperanza de que esta palabra que ha recibido se va a cumplir
Esta palabra que hoy se ha hecho carne en su carne, esta palabra que hoy tiene en sus manos inerte, sin vida, volverá a la gracia triunfante de la resurrección. Es un dolor que no tiene límite. El dolor de una madre que mira morir a su hijo, el dolor de una madre que mira partir a su hijo que se va, esas madres migrantes, de sus hijos migrantes que miran a su hijo ir sin saber qué va a ocurrir, qué va a suceder. Es volver a revivir este momento, ese momento que se ha pintado tanto, que se han hecho esculturas hermosas como la piedad. María con su hijo en brazos muerto. Y cuántas madres ni siquiera pueden tenerlo entre sus brazos porque no saben qué pasó con su hijo. Hoy con María podemos encontrar la fortaleza de poder caminar este camino de la vida con la mirada puesta, anclada totalmente en Dios, para poder levantarse de las caídas, para poder levantar al hijo que ha caído, para poder seguir sosteniendo la fe, sosteniendo la familia, sosteniendo el hogar. Cuántas madres solteras, cuántas madres que son madre y padre, hoy puedan encontrar en María la fortaleza de seguir adelante con un dolor que taladra el alma, pero que tiene una esperanza. Esa virtud teologal de gracia que nos permite saber que hay un resultado final y eso solamente Dios. María Santísima sabe que la palabra se va a cumplir, que de cualquier manera se cumplirá la Escritura, aunque todo parecía perdido. Su hijo está muerto y está en sus brazos y ella lo carga. Aquel que para muchos no lo conocen, porque su rostro está desfigurado, no tiene forma humana. Pero la madre mira en el rostro de su hijo y sabe aún en medio de aquel montón de carne destrozada que ese es su hijo. Ese es el niño amado de su corazón. Sabe que ese es Jesús, lo conoce tal cual es. Ella sabe, aún con solamente escuchar esos pasos, la madre sabe que ese es su hijo el que viene. Y puede tener varios y puede saber la madre quién es cada uno, con su respiración, con un solo gesto, ya sabe, ya percibe. Y María sabe que aún en medio de aquella desfiguración humana, ese es su hijo precioso, amado, por quien ella ha dado todo y por quien ella se mantiene firme y está ahí. Que María Santísima nos anime en este camino, que aún en medio del dolor, que aún en medio de la angustia, que aún en medio de la tristeza, nuestra fe, nuestra alma, nuestro corazón, siempre esté fortalecido en ese Dios, en ese Espíritu Santo que desde aquel primer momento de la Anunciación descendió sobre ella y le cubrió con su sombra. Y que ahora, en el momento de la cruz, en el momento del Calvario, en el momento terrible de tener el cuerpo sin vida de su hijo entre sus brazos, ahora es ahí donde ella encuentra la fortaleza de poder abrazarlo, de poder besarlo, de poder envolverlo, de poder llevarlo y acunarlo y envolverlo como lo envolvió en pañales en aquel momento, ahora lo envuelve en la sábana que lo va a tener en la sepultura. Que en nuestra Madre María encontremos la fortaleza y el valor de caminar en este camino de fe, de caminar nuestras pasiones, en nuestra pasión de cada día, en nuestros momentos difíciles, tomados de la mano de María, al pie de la cruz, tomados de la mano de María en el camino del Calvario, tomados de la mano de María, podamos seguir adelante, podamos caminar cada uno de nuestros pasos de esta vida. El Señor, que vio a María con amor y la ha hecho nuestra madre, Madre de Dios, Madre nuestra, nos anime en el camino de la fe.